Porfa, me va a dar permiso porque el mensaje que tengo que empezar ahí a compartirlo. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora es un privilegio estar aquí, ¿verdad? Hablando de la palabra de Dios en esta noche, ¿verdad? Damos gracias porque a Él le place, ¿verdad? Que hablemos en esta noche de su palabra. Para mí es un privilegio grande, ¿verdad? Y saludamos a los que están, ¿verdad?, conectados en esta hora. Sabemos que la palabra es de mucha bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la palabra viene para todos, algo Dios nos enseña cada día, Dios nos habla conforme a su palabra, así que yo le doy la bienvenida a este su programa, ¿verdad? Mujeres con propósito, y sabemos que Dios algo va a hablar en esta noche, ¿verdad? Dios habla en general a todos, sabemos que su palabra, ¿verdad?, es verdadera y es tan eficaz, ¿verdad?, que yo sé que va a dar frutos en esta noche. Sé que Dios le va a hablar a muchos en esta noche y sé que Dios está haciendo cosas grandes, ¿verdad?, sobre cada uno de ustedes en esta noche. Yo sé que estoy muy agradecida con Dios, ¿verdad?, por el privilegio que me da, ¿verdad?, porque sabemos que un día más, ¿verdad?, es nueva, dice su palabra, que son sus misericordias, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí, ¿verdad?, delante de ustedes para poder hablar la palabra del Señor en esta noche. Y pues el Señor me daba, ¿verdad?, en su palabra, ¿verdad?, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque ahí en la palabra nos habla, ¿verdad?, que hay muchos, ¿verdad?, que hay muchos hombres, ¿verdad?, que se han olvidado de Dios. Se han olvidado de que Dios es el único que nos puede ayudar en cualquier circunstancia y han puesto a Dios en otro lugar, ¿verdad? Porque Dios quiere el mejor lugar, Dios quiere que tú lo pongas en primer lugar, ¿verdad?, a Él. Y yo vengo a decirte, ¿verdad?, de el hombre, ¿verdad?, que es amador de sí mismo, el hombre amador de sí mismo, que es verdad, es aquel que no está Dios en su corazón, no ama a Dios y es un amor egoísta porque solo se ama a sí mismo, no ama a nadie más, sino solo a sí mismo. Y yo le voy a hablar unas características, ¿verdad?, de un hombre amador de sí mismo. Y dice
es aquel que piensa en Él primeramente, piensa en Él, solo en Él, y todo lo que está alrededor de Él no le interesa, sino que solo le interesa su propia condición, su propia vida, no le interesa nada más. Y dice, sus vanidades, piensan en las cosas de la carne. El hombre que no es amador de Dios solo piensa en las cosas de la carne, en los deleites, en su propio, ¿verdad? Sus propias vanidades, piensan solo en lo mismo, no ponen a Dios, no ponen en Dios su mirada, solo en las cosas del mundo. Ahí ponen las cosas, su mirada, ¿verdad? No ponen a Dios como que es el centro de nuestra vida. Porque la palabra dice que sin Él nada podemos hacer, ¿verdad, iglesia? La palabra nos habla bien claro y nos dice, sin mí nada podéis hacer. Pero hay mucha gente que piensa que por su dinero, por sus cosas, y piensa que no necesita a Dios. Y déjame decirte que sí necesitamos a Dios, sí somos necesitados de Dios, ¿verdad? Y Dios nos amó a nosotros primero. Dios nos amó, dice que nosotros lo amamos, pero dice que Él nos amó primero. Y eso lo habla en Primera de Juan 4:19. Nos habla ese versículo del Señor, ¿verdad? De que nosotros lo amamos, pero Él nos amó primero. Así que yo le vengo a decir en esta hora que Él te amó primero a ti y a mí. Y por eso, ¿verdad? Pagó ese precio en esa cruz del Calvario, y por eso Él pagó ese precio, porque tú y yo valemos mucho para Él. Pero hay muchos hombres, cuando habla la palabra del hombre es, ¿verdad? Hombre y mujer, ¿verdad? Y hay muchos que se han olvidado de Dios, han puesto su amor en ellos mismos, como yo te decía. Y la palabra nos va a llevar, ¿verdad? A Marcos 12 del 28 al 34, y nos habla, ¿verdad? La palabra del Señor. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice, acercándose uno de los escribas que lo habían oído disputar y sabían que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, ellos le preguntaron a él, ¿verdad? Que cuál era el primer mandamiento, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, le dice, el Señor nuestro, Dios es el Señor, uno es. Y dice en el 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo le hago una pregunta en esta noche. ¿Usted ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Usted ama a Dios verdaderamente? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama a Dios con todo su corazón. Porque el que ama a Dios, iglesia, no es indiferente a las cosas de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes? Ahí estamos demostrando que no amamos a Dios sobre todas las cosas. Ahí estamos demostrando que tal vez amamos otras cosas, no amamos a Dios. Cuando nosotros venimos, ¿verdad? Y ponemos más nuestra mirada en las cosas materiales, en las cosas que no le agradan al Señor. Y dice, por eso dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice la palabra. Y dice, y este es el principal, dice, con todas tus fuerzas, y este es el principal mandamiento, ¿verdad? Este es el principal mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Yo no sé si tú amas a Dios sobre todas las cosas, pero si tú amas a Dios, debes seguirlo tal y como, ¿verdad? Seguirlo en todo tiempo, pues seguirlo, venga la situación, venga lo que venga, tú le vas a seguir a Él, porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, lo vas a buscar donde está la presencia de Dios, donde te hablen de Dios, tú vas a querer estar ahí, ¿verdad? Con ese maná fresco, tú vas a querer estar ahí comiéndote ese pastel, ese banquete, ¿verdad? No solo que a veces muchos solo tal vez se comen, ¿verdad? Lo de la orillita, lo que es el lustre. ¿Por qué? Porque no estamos valorando muchas veces la palabra. Y si tú amas a Dios, tú vas a querer escuchar la palabra que viene de parte de Él. Tú vas a querer estar con Él, tú vas a querer estar en la intimidad con Él, ¿verdad?
Y dice entonces en el 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Así que no hay otro mandamiento mayor que esto, que amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice el 32, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y dice el 33, el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, dice, más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea que ya puedes hacer holocausto, sacrificio, ¿verdad? Pero ese es el primer mandamiento que Dios quiere que tú cumplas, ¿verdad? Ya puedes hacer cualquier sacrificio, pero si no es obediente, ¿verdad?, en amar a Dios sobre todas las cosas y no amar a su prójimo, ya puede usted hacer lo que sea y Dios no va a escuchar, ¿verdad? Y dice el 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. O sea que ellos querían saber, ¿verdad?, que querían saberlo, esos mandamientos, y Él les respondió, ¿verdad?, de amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque hay veces, amada iglesia, si a nuestro prójimo que lo vemos y no lo amamos, ¿cómo vamos a poder amar a Dios si no lo vemos? ¿Verdad? Porque muchos dicen, si Dios no existe, hay muchos que dicen, yo no creo que Dios exista. Han endurecido sus corazones. Por eso la palabra nos habla, ¿verdad?, que el amor de muchos se enfriará. Y este es un tiempo donde el amor de muchos se ha enfriado. Ya no hay amor ni paternal ni maternal. Ya se ha perdido todo, ya se ha perdido. O sea, aquí solamente Dios es el único que puede poner ese amor, ¿verdad?, ese amor tan profundo para que tú cambies tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de actuar muchas veces, ¿verdad? Nos hemos ido a cosas que a Dios tal vez no le han agradado, iglesia. Así que yo te vengo a decir en esta hora: ama a Dios sobre todas las cosas. Ámalo a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nos vamos a ir a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, del 7 al 15. Y la palabra nos dice, ¿verdad?, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, yo les voy a leer, ¿verdad? Dice en el 7, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que aquel que ama es porque ha conocido verdaderamente a Dios, es porque ama primeramente a Dios y después va a amar a su prójimo. Por eso la palabra no nos engaña y es real, ¿verdad? Es tan verdadera que por eso, si nos perdemos muchas veces es porque queremos, pero Dios nos habla en su palabra muy claro. Y por eso nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, oiga bien lo que dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Pero ahí nos está hablando de que Él es amor. Y dice: y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a nuestro Dios. Porque Dios es verdadero. Y dice el 8, el que no ama no lo ha conocido. Oiga bien, a Dios, porque Dios es amor. O sea que si usted conoce a Dios, usted va a amar a su prójimo, va a amar, ¿verdad? Pero como les decía, que hay muchos que se han olvidado de Dios. Y dice en el 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él mandó por amor a su Hijo. Él mandó por amor a su Hijo a pagar un precio por usted y por mí, porque Él nos amó primero. Él es todo, iglesia. Y dice en el 10, en esto conociste el amor
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en su propiciación por nuestros pecados. Él mandó a su Hijo. ¿Mandaría usted a su Hijo a pagar por sus pecados? ¿Mandaría usted a su Hijo por pagar por los pecados de otros? Ay, yo le aseguro, iglesia, que no lo hace, pero mire cómo Dios en su misericordia, cómo Dios pagó ese precio por usted y por mí, y muchas veces cómo le pagamos con nuestra indiferencia, con no congregarnos. Esa es una parte de la indiferencia, no congregarnos, no ir a la iglesia, no avanzar en las cosas de Dios. Eso no es amar a Dios. Y dice en el 11, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Oiga bien, eso es el primero y segundo. Por eso nos dice el mandamiento que Dios nos envía a hacer. Y dice el 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que nosotros que tenemos que demostrar el amor de Cristo, si realmente Dios está en nosotros, ¿verdad? Tenemos que reflejarlo, ¿verdad? Porque habemos muchas veces, ¿verdad?, que no reflejamos el amor de Dios, ¿verdad?, en nosotros. Por eso dice, nadie ha visto jamás a Dios. Es que nadie lo ha visto. Por eso muchos dicen, es que yo no sé, pero yo no creo en Dios, yo soy ateo. Pero Dios te dice en esta hora, y dice, si no amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros, está en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios está en nuestra vida, ¿verdad? Si buscamos realmente, lo buscamos a Él primeramente, su palabra es clara y verdadera, que si lo buscamos a Él, vamos a tener ese amor, vamos a tener ese amor hacia los demás, amor hacia Dios, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Y dice el 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y el Salvador del mundo. Y el 15, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Porque Dios, si tú le abres la puerta de tu corazón a Dios, Él va a entrar. Y el amor de Dios va a entrar a tu vida, ¿verdad? Y tú vas a poder darte ese amor, tú vas a poder, ¿verdad?, que ese amor se multiplique, ¿verdad?, que se multiplique y que sea Dios, ¿verdad?, haciendo que florezca aún más. Porque el amor de Dios es compasivo, el amor de Dios, ¿verdad?, es misericordioso, el amor de Dios es bondad. Así que yo te vengo a decir en esta hora que Dios te está diciendo, ¿verdad?, que ames a Dios sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero yo, como te digo, vengo a hablarte, ¿verdad?, porque hoy en día hay hombres amadores de sí mismos, porque no aman a Dios, sino que se aman ellos mismos nada más. No aman ni siquiera a veces ni a sus padres ni a su madre. No aman ni a su hermano, no aman a aquel que miran, no lo aman. Y por eso nos vamos a ir, ¿verdad?, a segunda de Timoteo. La palabra, ¿verdad?, yo sé que está llegando. La segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. La palabra nos dice, ¿verdad?, en este versículo nos habla, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad?, que los hombres amadores de sí mismos, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿En qué tiempos estamos ahorita, iglesia? Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos, y el Señor me ponía, vienen a un tiempo, ayer el Señor me hablaba, me decía, vienen a un tiempo más peligrosos. Porque el hombre es amador muchas veces de sí mismo, porque no quiere buscarme, no quiere que yo sea el centro de su vida. Entonces, por eso dice la palabra, ¿verdad? Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así que vienen tiempos muy peligrosos. Lo que estamos viviendo en este momento, créame que vienen aún cosas más tremendas, pues, porque la palabra tiene que cumplirse al pie de la letra. La palabra tiene que cumplirse, amada iglesia, queramos o no, ¿verdad? Tiene que cumplirse. Pero ¿qué tenemos que orar? Porque Dios, ¿verdad?,
por su amor y por su misericordia, ¿verdad? Que Dios nos guarde, que nos cubra de todo mal, de todo peligro. Y por eso dice en el 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo y la verdad que por eso no nos hagamos, como dicen, ¿verdad? Chibolita, como dicen, ¿verdad? Porque estamos en esos tiempos, iglesia, se está cumpliendo la palabra de Dios, se está cumpliendo y me alegro que se esté cumpliendo porque eso quiere decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Así que si usted está preparado para irse con el Señor, si estamos preparados para irnos con el Señor, denle gloria a Dios, porque la palabra tiene que cumplirse en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos que dice, imagine, mismo dice ávaros. Ávaros es aquel que más quiere tener, el que más quiere dinero, quiere más. Si tiene, quiere más. A cuesta de lo que sea, no le importa, ¿verdad? No importa si mata o lo que sea, no le importa, pero a él lo que le interesa es el dinero, los afanes de dar el dinero, hacer dinero, las riquezas. Por eso dice, ¿verdad?, que la raíz de todos los males, ¿verdad?, es el dinero. Entonces dice la palabra, dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, que se vanaglorian ellos solos. Y dice soberbios, blasfemos, son aquellos que no creen en Dios, son aquellos ateos que dicen yo no, son blasfemos, hablan mal de Dios, aún de los hijos de Dios, hablan de todo el mundo, hablan mal. Y entonces yo te vengo a decir en esta hora, por eso se reconoce aquel que no ama a Dios verdaderamente, es desobediente a los padres, ingratos, impíos, no obedecen ni a sus padres, son ingratos. Y cuando dice impío, ¿verdad?, que son malos, son de mal corazón, ¿verdad? Pero cuando Dios viene a cambiar todo, viene a transformar todo. Yo no digo que, yo no vine a señalarte, yo no vine a decirte que tú eres eso, no, esto es para todos, amada iglesia, esto es para todos. Entonces, dice en el 3, sin afecto natural, ¿verdad? Implacables, imagínense usted. Eso es lo que estamos viviendo, o sea, estamos viviendo en tiempos de zozobra, estamos viviendo en tiempos donde no hay amor para el prójimo, no hay amor para el vecino, no hay amor para nadie, imagínense. Dice calumniadores, aquellos que calumnian, que hablan cosas, que blasfeman contra las cosas de Dios, que blasfeman contra los hijos de Dios, que blasfeman con el propio Dios, ¿verdad? Y sabemos de que, imagínense, si hablan mal de nosotros y hablan mal de Dios, o sea, ¿qué se puede esperar? Son hombres sin efecto natural, implacables, que no les interesa nada, calumniadores, dice intemperantes, y dice crueles, aborrecedores de lo bueno. Imagínense, ellos son aborrecedores de lo bueno, no les gusta lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es Dios, lo bueno son las cosas de Dios, ¿verdad? Eso es lo bueno, las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y dice en el 4, traidores, dice, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Imagínense, son más amadores de las cosas del mundo más que de Dios. Son amadores a las cosas de la carne, lo que la carne quiere. Eso es lo que son, amadores de sí mismos, sin afecto natural, sin nada, son personas que no demuestran amor a nadie. Y ellos piensan que ellos con sus fuerzas y sus propias actitudes, ¿verdad? Ellos son así, yo soy así, yo no voy a cambiar, dicen muchos. Yo soy así, yo no quiero a nadie, yo la verdad que ni yo solo me quiero, dicen muchas veces. Pero bueno, que sea el Señor poniendo ese amor, ¿verdad? Y dice el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto dice, evita, dice la palabra de Dios. O sea, a eso tenemos que evitar. No estar con ellos, ¿verdad? Compartir con ellos, porque son hombres blasfemos, ¿verdad? Son hombres amadores de sí mismos. No aman a Dios.
Y el que no ama a Dios, dice la palabra, ¿verdad? Aquel que no ama a Dios, dice Dios, el que no es con Dios, es enemigo de Dios. Así que la palabra nos habla y es verdadera, amada iglesia. Yo por eso le vengo a decir en esta hora de que Dios quiere hacer grandes cosas en su vida y a través de su vida. Y por eso nos dice, bueno, vamos a ir, ¿verdad?, a Mateo. Nos vamos a ir a Mateo en esta noche. Mateo 8. Mateo 16, perdón, del 22 al 26. Y nos dice la palabra. Oiga bien, dice, aquí dice, le dice Pedro, dice, entonces Pedro, dice, tomándolo aparte, comenzó, dice, a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto, dice, acontezca, dice ahí, y dice en el 23, pero él viéndolo le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, porque muchos no ponen las cosas, no ponen su mirada en Dios, sino en la de los hombres. Por eso las cosas que son de la carne, como yo le decía, las cosas que no son de parte de Dios, esas son las cosas que vienen de los hombres. Y dice el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí la palabra nos habla bien claro y dice, ¿verdad?, que lo sigamos a Él, que cada quien lleve su cruz y que lo sigamos. ¿Por qué? Porque cuando usted pone a Dios en primer lugar, usted va a ir en pos de Él, usted le va a buscar, le va a seguir, usted va a estar querer estar con Él, usted va a querer escuchar la palabra de Dios. Por eso así nos habla la palabra, ¿verdad? Y dice por eso, y niéguese a sí mismo, porque ya no es lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero, sino es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que yo lo ame a Él sobre todas las cosas y que ame más a mi prójimo, ¿verdad? Que ame a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo amo a Dios, voy a buscar las cosas de Dios, lo voy a seguir, voy a querer estar con Él. Y ya me voy a negar a lo que yo quiero, a los deleites de la carne, a las cosas que tal vez me quieran invitar o que me digan, mire, la invito a tal cosa, venga. Y tengo culto ese día, yo le voy a decir, no puedo ir. ¿Por qué? Porque me estoy negando ya a lo que yo quiero y estoy dándole lugar, en primer lugar, a Dios, porque Él se lo merece, iglesia. Cuando tú sepas cuán grande es darle el primer lugar a Dios, déjame decirte que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida y a través de tu vida, porque Dios eso es lo que quiere, que tú tomes tu cruz. ¿Por qué dice tomar nuestra cruz? Porque cada uno tenemos nuestras cosas que vamos a llevar, porque la vida no es fácil, ¿verdad? Siempre hay cosas que vamos a llevar, pero con Él son menos pesadas las cosas, ¿verdad? Son más ligeras la carga. Esa carga no es tuya, es de Dios. Entonces por eso yo te digo, por eso ya tú no vas a pensar en lo que tú quieres, vas a poner en primer lugar a Dios y vas a amar a Dios sobre todas las cosas y le vas a dar interés, ya no vas a ser la indiferente, ya no vas a ser aquella persona que no te interesa lo de Dios, que tú amas a Dios y que amas a tu prójimo. Y por eso dice en el 25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Oye bien lo que dice la palabra. Y todo aquel que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Porque con Él es ganancia. Porque si morimos es ganancia. Porque Él nos está dando la vida eterna, nos está dando la salvación, ¿verdad? Y por eso nos dice en el 26, porque ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Imagínense los hombres vanagloriosos que
de su propiedad, su propia conveniencia, como dicen, ¿verdad? Por eso nos dice, ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo? ¿Qué aprovechar? ¿Verdad? No va a alcanzar la vida eterna, tal vez va a alcanzar las cosas del mundo, pero estas cosas son pasajeras, ¿verdad? Y por eso dice, ganará todo el mundo y perdiere su alma. De nada le sirve al hombre vanaglorioso, ¿verdad? Al vanidoso, al que todo es solo yo, el yo, ¿verdad? Que quiere solo para él, que no mira a Dios, que Dios es su ayudador y que Dios es el único que lo puede sacar adelante. Y por eso dice, perdiere su alma, o qué recompensa dará al hombre por su alma. No va a dar recompensa por su alma, el mismo hombre no va a dar recompensa por su alma. Quien te va a dar recompensa se llama Jesucristo. Él te va a dar la recompensa, Él, porque Él te amó primero, Él nos amó primero. Él nos ama con un amor, ¿verdad? Un amor genuino, un amor, ¿verdad? Transparente, un amor que realmente es un amor, ¿verdad? Que no se compara, la verdad, no se compara el amor de Dios. Por eso la palabra nos dice de qué le sirve al hombre alcanzarlo todo si perdiera su alma. Dígame usted, ¿de qué le sirve al hombre, verdad? Alcanzarlo todo. La verdad es que sabemos que sin Dios no somos nada, iglesia. La palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Así que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios mientras haya esperanza, ¿verdad? Busquemos realmente a Dios porque Dios le ama. Dios nos ama. Si hay muchos que te dicen que no te aman, tú no tomes en cuenta eso porque Dios te ama. Y Dios quiere que tú lo ames a Él sobre todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere, que ya no pienses en las cosas terrenales, ya no pienses en las cosas de este mundo, porque estas cosas son pasajeras, iglesia. Así que vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos aún más, porque cada vez el hombre está, en vez de ir, ¿verdad?, trayendo ese amor, ¿verdad?, el hombre que no tiene a Dios, más bien trae más odio, más venganza, más rencor, no perdona a su hermano, no perdona a nadie, y por eso vienen muchas cosas, ¿verdad?, a la vida de cada persona, porque ha dejado entrar al enemigo y no deja que Dios entre a su vida. Hay muchos que les han hablado de Dios y aún así no quieren arrepentirse. Hay muchos que dicen, no, es que yo no quiero las cosas a la fuerza, ¿verdad? Pero si tú no le abres tu corazón a Dios, Él no va a entrar porque Él es caballeroso. Él es un Dios, la verdad, que Él es un Dios respetuoso, un Dios caballeroso, pero Él nos ama con amor eterno, dice la palabra. Él nos amó, Él nos ha amado, Él nos ama, iglesia, Él nos ama. Así que Dios eso espera de ti, que tú lo ames a Él y que te olvides de las cosas, ¿verdad? Porque sabemos que lo que es de la carne trae muerte, trae cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y por eso nos vamos a ir, ¿verdad?, a Romanos 8. Vamos a irnos a Romanos 8 y vamos a seguir la secuencia, iglesia, ¿verdad?, en esta hora. Y dice la palabra, ¿verdad?, en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice que nos anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para ellos no hay condenación, pero dice Jesús, y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque la carne trae muerte. Eso es lo que trae la carne, los deseos, los deleites, la vanidad, todas las cosas, las pasiones desordenadas, todo lo que el enemigo te ha puesto como para distraerte. Hay muchos que el enemigo los ha puesto para distraerse, para que ya no pongan su amor en Dios, sino pongan su amor en lo que están, en sus deleites, en sus cosas. Y por eso dice en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque cuando viene el Espíritu de Dios es vida.
y te libra de la muerte, te libra del pecado, te libra de tantas cosas, iglesia. Y por eso nos dice en el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Oiga bien, el pecado fue condenado, dice, en la carne. Y dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios desea, que tú ames a Dios, que ames más su casa, que ames más las cosas de Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y dice en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que usted va a conocer, por eso la palabra nos habla, ¿verdad? Que por sus frutos los vamos a conocer. Porque muchos piensan más en los deleites en la carne, piensan más en lo que a mí me gusta. Si yo quiero seguir siendo el mismo, yo quiero seguir siendo igual, a mí nadie me va a cambiar, yo soy... Y da mal testimonio a muchos, da mal testimonio a muchos que tal vez quieren convertirse a Dios. Pero si están viendo tu ejemplo, están viendo lo que tú estás haciendo, por eso mucha gente no busca a Dios. Pero la palabra nos dice que no pongamos la mirada en el hombre, sino en Dios. Y dice en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Lo que trae la carne es muerte. Eso es lo que trae los deleites, las cosas, las pasiones desordenadas. Dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Decide, porque Dios es un Dios que Él nos pone hasta eso, es de libre albedrío, si queremos vida o queremos muerte. Pero ¿sabes qué? Yo te recomiendo que busques a Dios, que busques a Dios mientras puedas ser hallado y que lo ames a Él sobre todas las cosas, porque Él te ama con amor eterno. Por eso Él pagó ese precio. ¿Cuántos latigazos le dieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos latigazos recibió por ti y por mí? Así que obedezcamos la palabra de Dios. Y dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso la palabra nos dice, ¿verdad?, que los designios de la carne son enemistad con Dios. Y yo no quiero ser enemiga de Dios. Yo no sé cuántos quieren ser enemigos de Dios. Porque si nosotros preferimos las cosas de la carne, es como que estamos prefiriendo más al enemigo que a Dios. Por eso Dios te viene a decir en esta hora, ¿verdad?, que lo busques a Él primeramente, que lo ames a Él primeramente, ¿verdad? Y dice en el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que dejar todas las cosas de la carne. Tiene que dejar todas las cosas que a Dios no le agradan. Ay, pero es que ahí es donde no me gusta a mí, que la palabra viene y me vienen a decir, es que el pastor lo dijo por mí. ¿Será que el pastor lo dijo por mí, verdad? Así dice mucha gente. Yo he conocido mucha gente que dice, ay, es que el pastor sabe. Él sabe, no, sabe que es el Espíritu Santo de Dios que te está hablando, porque nosotros solo somos instrumentos, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra que Él pondrá lo que va a hablar en aquella hora. Así que no soy yo la que te está diciendo, es el Espíritu Santo de Dios que te está hablando en esta hora. Así que si tú estás en la carne, no puedes agradar a Dios, porque Dios, ¿verdad?, le gusta la pureza. Y dice en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu que Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, no somos de Él, ¿verdad? Es que es claro, somos del enemigo entonces si no tenemos a Dios en nuestras vidas. Y dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ¿verdad? Porque el cuerpo, si no tiene a Dios, está muerto.
a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que Dios te viene a decir en esta hora que ames a Dios sobre todas las cosas. Busca a Dios. Deja los deleites, deja todo lo que no es de Dios. Porque, ¿qué es la vanidad? La vanidad, a veces, hasta en una fotografía, que hay muchas que se ponen de un lado, se ponen del otro, y se ponen como que quieren llamar la atención. Eso se llama vanidad. Hay muchas cosas de la vanidad. ¿Qué es lo que trae la vanidad? Las cosas que queremos presumir muchas veces. Los mejores zapatos, las mejores cosas, lo que queremos presumir cosas. Y no es así. Presume a Dios en tu vida, presume que está Dios en tu vida. Eso es lo que tenemos que presumir, ¿verdad? Que Dios está en nuestra vida. Y por eso nos habla, ¿verdad? Que el cuerpo está muerto. ¿Por qué? Porque lo que el pecado trae es muerte. Es muerte, muerte espiritual y muerte natural. Eso es lo que trae el pecado. Y dice en el 11, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos en Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que usted quiere que Dios more en usted, búsquele a Él, póngalo en primer lugar, ámelo a Él sobre todas las cosas. Ame a su prójimo como usted mismo. Amar a su prójimo también es hablarle de la palabra de Dios, decirle cuánto Dios le ama, cuánto Dios quiere hacer en su vida, porque hay mucha gente que está pasando dificultades, situaciones difíciles, y una palabra tan sencilla puede cambiar, puede transformar, ¿verdad? Eso es amar a Dios, ¿verdad? Hablar de la palabra de nuestro Dios. Y dice el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y dice el 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis las obras de la carne, viviréis. Así que si tú dejas todo lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y deja las cosas de este mundo que no le agradan al Señor. Es que hay gente que dice que yo no puedo dejar la música, no puedo dejar la vanidad, yo no puedo dejar tantas cosas, es que yo no puedo cambiar, ponen tantos pretextos para buscar a Dios. Pero Dios te dice en esta noche, yo pago un precio por ti y por mí. Dios pagó ese precio por usted y por mí. Y el 14, porque aquel que dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, dice, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sabe qué? Esta es una palabra que Dios se la trae en esta noche. Esta es una palabra fresca que Dios quiere que usted la escuche en esta noche. Porque Dios habla como Él quiere hablar. Él dice lo que Él quiere decir a su pueblo. Dice en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Verdad? Lo que les decía, que por su fruto los vamos a conocer. Y dice el 17, y si hijos también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí, que seamos, ¿verdad? Estos cuerpos sean glorificados, pero tenemos que dejar todo lo que no le agrada a Dios. Y es ahí donde truenan los chicharrones, es ahí donde la gente dice, ay, que yo no puedo dejar el pecado, yo no puedo dejar las cosas de este mundo, yo no puedo dejar lo que es la carne, no puedo dejar los deleites. Ay, es que yo antes me echaba mis traguitos y yo no los puedo dejar. Es que yo fumo y no puedo dejarlo. ¿Sabes qué? Yo te digo en el nombre de Jesús, si tú le buscas a Él, Él te va a liberar, Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él va a hacer todo lo que tiene que hacer en tu casa. Pero si tú le abres la puerta de tu corazón a Dios. Y dice el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque no se compara lo que viene. Yo no sé cuántos lo están creyendo. No se compara la gloria venidera. Todo lo que estamos pasando en este momento, hay mucho, por el pecado, hay muchas cosas que han venido. Pues dice, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente, ¿verdad? ¿Cuántas aflicciones hemos estado pasando? ¿Cuántas cosas hemos estado pasando a causa del pecado? El pueblo de Israel pecó tantas veces y el Señor daba oportunidades y Dios está dando oportunidades en este tiempo. Esto que estamos pasando, esta pandemia, como tú lo quieras llamar, esto es para que reflexionemos y pongamos a Dios en primer lugar. Pongamos a Dios sobre todas las cosas. Pero no, hay muchos, oye bien, con temor y temblor te lo digo, hay muchos que más bien se han vuelto atrás. En estos 2 meses, casi 3 meses que ya llevamos, ya muchos se han ido atrás, se han ido al mundo. ¿Y sabes qué? Dios te viene a decir, vuélvete a mí. Porque la carne lo que trae, los deleites, trae muerte. Así que yo te vengo a decir en esta hora, no dejes que el enemigo te distraiga. No dejes que el enemigo que pongas tu mirada en Dios. No dejes que el enemigo te siga distrayendo. Y dice en el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. El 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque Dios, eso es lo que quiere, libertar a su pueblo. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Sacarlo de la esclavitud, donde el enemigo lo tenía. Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra mirada en Dios, poner nuestro amor en Dios, amarlo a Él, ya dejar todo atrás. Dice el 22, porque sabemos que toda la creación gime, a una y una está con dolores de parto. Oiga bien, hasta ahora, ¿verdad? Porque la tierra está en dolores de parto, por tanta situación, tanto pecado, y aún así hay muchos que no se quieren arrepentir. Aún hay muchos que no quieren, o sea, están viendo como que es algo normal. Pero déjeme decirle que vienen tiempos más peligrosos, donde aquel que no se arrepiente, aquel que no quiere buscar a Dios, vienen tiempos, iglesia, donde el enemigo quiere llevarse muchas almas. Por eso yo le vengo a decir que Dios vino a darle vida y vida en abundancia. Dios quiere darle vida y quiere darle más cada día. Por eso dice, están con dolores de parto hasta ahora. Y dice el 23, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que ve no es esperanza por lo que alguno ve. ¿A qué esperar? El 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Porque Él gime delante del Padre para que tú y yo le busquemos, para que nos dé una oportunidad más. ¿A cuántos Dios nos está dando una oportunidad más y quieren seguir en sus propios deleites, en sus propias cosas? Hay unos que dicen yo soy cristiano, pero todavía escuchan tumba la casa. Entonces, ¿qué cristiano va a ser ese? Ese no es cristiano, ese es crispino, déjeme decirle. ¿Sabe qué? Dice la palabra, con
conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y yo le vengo a hablar la verdad en esta hora. Yo le vengo a decir que si no nos arrepentimos de nuestros malos caminos, es muerte, ¿verdad? Y dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él intercede por usted y por mí, porque Él no quiere que ninguno nos perdamos. Aunque el hombre sea como sea, Él nos mira con misericordia y amor, pero Dios quiere que lleguemos a un arrepentimiento, ¿verdad? Y que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Dice el 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito de Dios somos llamados. Y dice el 29, porque lo que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que Dios está, ¿verdad?, está en el asunto. Por eso Dios dice, a los que Él llamó, estos también justificó. A cuántos Dios ha llamado, a cuántos Dios les ha dicho, ¿verdad?, les ha dado oportunidades. Dios está llamando a su pueblo en esta hora, está dando esas oportunidades. Déjenme decirle que vienen tiempos aún más peligrosos, donde el Señor me hacía sentir ayer y me decía cuán vienen tantos derramamientos de sangre inocente. Me hablaba el Señor, me viene derramamiento, vienen cosas tremendas, iglesia. Así que esto no es nada de lo que estamos viviendo, pero déjenme decirles que hay muchos que no quieren poner a Dios en primer lugar, hay muchos que no quieren buscar a Dios, y eso realmente nos preocupa, porque la gente está escuchando la palabra de Dios, por un oído le está entrando y por el otro le está saliendo. Déjeme decirle que Dios quiere hacer cambios en su vida, Dios quiere transformar su vida, quiere cambiar su vida, pero deje que Dios llene ese corazón, deje que Dios llene ese vacío. Si no hay amor en usted, deje que Dios lo llene en el nombre de Jesús. Pero déle la oportunidad que Dios entre a su casa, a su vida, en el nombre de Jesús. Y dice en el 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínense, Él es tan bueno y tan maravilloso, nuestro Dios, que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no te dará también todas las cosas que tú necesitas en este momento? Sé que estás necesitada de muchas cosas. ¿Sabes qué? La palabra no regresa vacía, y yo sé que Dios va a dar a muchos lo que están necesitando en este tiempo. Yo sé que no me he salido de la palabra, Dios está hablando en esta hora. Y dice en el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Imagínense, nosotros no podemos juzgar a nadie. Ya podemos ver lo que ande como ande, no podemos juzgarlo. Simplemente hablarle de la palabra de Dios y decirle que hay un Dios que le ama, y que si Él ama, y que si Él busca a Dios, Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Dice en el 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, hasta aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oiga bien, Cristo, Él intercede por nosotros. Dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada. ¿Sabe qué? Nada de estas cosas nos va a poder separar del amor de Dios, porque Dios nos ha amado con amor eterno. Pero Dios lo que quiere es que el hombre se arrepienta. Dios lo que quiere es que el hombre busque a Dios mientras pueda ser hallado. Dice en el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos
contados como ovejas del matadero. Y dice el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oiga bien, hasta en Él somos más que vencedores, porque Él nos amó. Imagínense, somos más que vencedores. ¿Vencedores a qué? Al mal. Cuando vencemos al enemigo. Cuando buscamos a Dios, vencemos al enemigo. Vencemos a la carne. Vencemos a lo que Dios no quiere para tu vida, porque Dios no quiere que tú vivas en estos deleites, en lo que está ahorita aconteciendo en lo pasajero. Y dice el 38, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ¿sabes qué? Yo te lo digo, yo estoy segura, tomo la palabra de Dios en esta noche, ¿verdad? Por lo cual yo estoy segura de que ni la muerte, oiga bien, ni la vida, ni ángeles, ni principados, oiga bien, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, oiga bien lo que le estoy diciendo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Dígame, ¿quién no va a poder separar del amor de Dios si usted se agarra de Dios y busca a Dios y ama a Dios y ama a su prójimo? ¿Quién no va a poder separar? Dice la palabra. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, oiga bien, ni ángeles, ni principados, ninguna potestad. Porque ahorita ¿con qué estamos peleando, iglesia? No es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Por eso dicen, ni lo presente ni lo porvenir, nada de eso nos va a poder separar del amor de Dios. Nada nos va a poder separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni aún que cree cosas el hombre, porque el hombre va a crear cosas, ni ninguna cosa creada. ¿Cuántos no han creado dioses ajenos? Y dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué? Yo te vengo a decir, el Dios que lleva el agua, y bendigo a Dios, porque Él es el Dios poderoso. Él es el Dios que nos saca de la esclavitud. Él es el Dios que nos da vida eterna. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que te ama, porque con amor eterno te he amado, dice el Señor. Así que no te sientas sola, mujer, no te sientas solo. No te sientas solo porque Dios está contigo, porque Dios te ama, porque Dios nos ama a todos y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere grandes cosas para nuestra vida, pero tienes que buscarle, tienes que entregarle a Él todo lo que a Dios no le agrada. Y es ahí, como le digo, donde truenan los chicharroncitos, porque no quieren dejar las cosas, las pasiones desordenadas, los deleites que el mundo te ofrece. Es que yo estoy joven, dicen los jóvenes ahora. Es que yo estoy joven y tengo que vivir la vida. ¿Sabe qué? Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de buscarle a Él y ponerlo en primer lugar. Ya no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer cambios en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Yo no sé cuántos están creyendo esta palabra, pero yo le vengo a decir que nada lo va a poder separar de Dios. Así que si usted se agarra de la mano de Dios, iglesia, cuántas cosas están declarando para este país, y yo las paso anulando y cancelando en el nombre de Jesús. Le digo porque esto Dios me lo está poniendo, que lo diga en este momento. Cuántas cosas están diciendo en las noticias. Que este país dice, sálvese quien pueda. Están diciendo muchos que este país puede llegar como a Ecuador, Guayaquil, que hubieron muchos muertos. ¿Cuántos están diciendo que este país tiene pobreza, que no hay empleo, que no hay nada? Pero yo te vengo a decir que si tú buscas a Dios,
lo vas a tener todo. Si tú buscas a Dios, lo vas a tener todo, pero busca a Dios porque realmente lo amas. Busca a Dios, ¿verdad? Porque realmente estás agradecido con Dios. Busca a Dios por obediencia. Búscale a Él porque Él nos ama. Es tan grande el amor de Dios. Y yo anulo y cancelo toda palabra que venga de parte del enemigo. ¿Cuánta palabra no hablan de este país? ¿Cuántas cosas no dicen? Pero ¿sabes qué? Yo te vengo a decir que ni aquí, por eso nos dice la palabra. Dice que por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada de lo que quiera venir, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ni hambre, ni nada de eso nos va a poder separar del amor de Dios. Si tú y yo nos agarramos de las manos de Dios, vamos a ser triunfadores en Cristo Jesús. Y vamos a alcanzar grandes cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Yo le vengo a decir en esta hora, busque a Dios. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. No sé si alguien quiera en esta noche, quiera alguna oración en esta noche. Yo sé que hay pueblo ahí sediento en esta noche, sé que hay pueblo ahí que espera una palabra de parte del Señor. ¿Sabes qué? Yo te vengo a decir, pon a Dios en primer lugar y Dios hará el resto. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida y a través de tu vida. Porque Dios con amor eterno te ama, nos ha amado a todos, nos ama y nos seguirá amando. Y por eso Dios lo único que quiere es que lleguemos a ese arrepentimiento. Yo no sé cuántos quieren, ¿verdad?, en esta noche una oración, no sé cuántos quieren algo de parte de Dios en esta noche. No sé cuántos dicen, yo quiero que Dios esté en primer lugar en mi vida. No sé cuántos quieran testificar en esta noche también de lo que Dios ha hecho para que muchos puedan ver las maravillas que Dios está haciendo con su pueblo, con aquel pueblo que verdaderamente le ama. Yo no sé cuántos se quieren en esta noche buscar de la presencia de Dios. No sé cuántos quieren esa oración. La hermana Iris Padilla dice oración por la familia. En el nombre de Jesús yo declaro que la familia de la hermana Iris va a marcar un antes y un después. Y que Dios va a hacer cambios poderosos en la vida de ellos. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y que van a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Porque Dios está llamando desde la más grande hasta el más pequeño en su familia, hermana Iris. Y Dios quiere hacer cambios poderosos. ¿Sabe por qué? Por lo que viene. Lo que viene. Oiga bien, lo que usted ha pasado es pasajero, no se compara con la gloria venidera. Lo que viene es grande y poderoso para su familia. Pero dice Dios, tienen que poner en primer lugar, me tienen que poner en primer lugar a mí, dice Dios, desde el más grande hasta el más pequeño, porque yo voy a hacer cosas grandes por su esposo. Pero dice Dios que Él quiere cambios en la familia, que Él quiere cambios, porque ¿cómo se va a convertir a nosotros, verdad? Alguien que es inconverso, Dios quiere que nosotros que marquemos la diferencia. Así que Dios quiere hacer cosas grandes en la familia de mi hermana Iris. Yo declaro que Dios hace cosas grandes en la familia de ella y que ellos lo van a poner en primer lugar a Él. No dudo en que la hermana Iris tenga a Dios en primer lugar. No lo dudo. Pero Dios está llamando a la familia. Dios está diciendo, yo quiero hacer cosas grandes con ustedes. Porque Dios dice en esta hora, me servirán, pero yo los necesito a todos. Yo los necesito, dice Dios.
María López, oración por mi familia y ella. Así que oramos, ¿verdad?, para que Dios haga cosas grandes en la familia de María López. Oramos para que Dios transforme su casa, que Dios haga cosas grandes en sus vidas. Sé que la palabra no regresa vacía y que Dios cumplirá el propósito. ¿Sabes qué, María? Dios sabe lo que tú estás necesitando. Y Dios trae unidad a la familia. Dios trae esa unidad. Porque dice, ¿verdad?, que un lazo de 3 no lo rompe cualquiera. Así que yo declaro ese lazo de 3. Declaro que la unidad viene. El Señor me muestra una unidad en la familia. Dios muestra que Dios va a hacer cosas grandes en la familia de mi hermana María López. Bendecimos cada familia que nos escucha. Y damos gracias a Dios porque sabemos que Dios, ¿verdad?, es el que pone, ¿verdad?, a estas personas, y que estas personas quieren aún más buscar de Dios, tienen sed de Dios. Tienen sed de ese Dios vivo, de ese Dios viviente. Yo, dice, cambio, dice Dios, hago cambios en su casa, dice hermana María. Yo hago cambios en su familia. Yo hago cambios poderosos en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Francisco dice: Dios le bendiga, pastora, pido oración por un dolor de espalda. Ponga su mano ahí donde tiene el dolor, siervo. Crea en esta hora, en el nombre de Jesús, que Dios es capaz de quitar toda dolencia, porque la palabra de Dios nos dice que Él en la cruz pagó por nuestros pecados. Y dice que Dios vino a sanar. Así que yo declaro la palabra, como dijo el centurión: solo di la palabra y mi siervo sanará. Yo declaro la sanidad sobre su vida en esta misma hora. Las llagas de Jesucristo en esta misma hora. Respire profundo 7 veces en el nombre de Jesús, porque algo Dios va a hacer, siervo, en el nombre de Jesús. Yo declaro que Dios quita todo dolor en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo todo tendón que estaba comprimido ahora mismo es quitado por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús se desinflama por el poder de la bendita palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la palabra a mí me dice que lo que ore creyendo, Él lo va a hacer. Y en el nombre de Jesús ahora mismo le ordenamos a ese espíritu de dolor que se vaya de su cuerpo porque no le pertenece. En el nombre de Jesús declaramos esas llagas de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Ahora haga, hermano, agáchese, empiece a hacer cosas que no podía hacer. Porque yo sé que usted ya recibió ese milagro. Yo puedo ver en el espíritu que usted empieza a agacharse y a hacer cosas que no podía hacer. Y en el nombre de Jesús envío la palabra y yo sé que ya fue hecho en el nombre de Jesús. Ya fue hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la honra y la gloria es para Dios. Porque la honra y la gloria es para nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Porque la palabra a mí me dice que cosas mayores haremos en su nombre. Y yo agarro esa palabra y la agarro y la hago mía en el nombre de Jesús. Y creo en lo que Dios hace. Porque es un Dios vivo, es un Dios poderoso. Y necesito que mi hermano testifique en el nombre de Jesús. Necesito que mi hermano Francisco testifique en este mismo momento. Porque Dios va a quitar, siervo. La palabra no va a regresar vacía en esta hora. En el nombre de Jesús. Yo sé que usted ya fue libre en esta hora. En el nombre de Jesús. Y declare lo que usted siente de verdad, siervo. Testifique lo que usted realmente siente en el nombre de Jesús. Crea solamente porque Dios ya lo hizo. Yo podía ver que usted se pasía de un lado para otro. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Así que damos gracias a Dios por la familia, ¿verdad? De Ministerio Restauración Villanueva. Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes en la vida de ellos. Sabemos que si Dios le ha placido que nosotros estemos allá, allá vamos a estar. Pero si Dios quiere, ¿verdad? Pues si Dios no quiere que estemos allá, pues no estaremos. Que sea la voluntad de nuestro Dios. Así que bendecimos también, ¿verdad?, la familia Restauración San Pedro Sula. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para ustedes y que muchos van a aumentar aún su fe. Aún van a empezar a poner a Dios en primer lugar. Porque Dios está llamando. Dios está llamando en el nombre de Jesús. Aquí nos está testificando nuestro hermano Francisco. Y dice: amén, aleluya, gloria a Dios.
Ya se fue el dolor, sentí un fuego que pasó por toda mi espalda. Glorifico a Dios verdaderamente, porque yo sé al Dios que yo alabo, yo sé al Dios que yo estoy buscando, yo sé que ese Dios no me deja de la mano, yo sé que la palabra no regresa vacía, porque Él es un Dios todopoderoso. Si usted supiera cuántas cosas, cuántas maravillas Dios ha hecho con nosotros, si usted supiera, iglesia, cuánto Dios ha hecho con nosotros, déjeme decirle que tal vez muchos han pasado cosas difíciles, pero déjeme decirle una cosa, hay otros que hemos pasado cosas aún más difíciles, y solo con la ayuda de Dios, porque hemos puesto a Dios en primer lugar, hemos amado a Dios sobre todas las cosas, aunque han venido cosas, aunque han venido circunstancias, ha venido tribulación, ha venido cosas de muerte, ha venido cosas que usted no se imagina, pero Dios ha estado con nosotros. Y Él va delante de nosotros y el respaldo de Dios está. Y por eso le doy gracias, porque ese fuego que el hermano Francisco sintió es el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios sobre su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y damos gracias. Si alguien más necesita una oración, ¿sabe qué? Aproveche el tiempo de Dios. ¿Sabe qué? Yo tengo toda la noche si es posible. Porque si es para Dios, yo lo voy a hacer con excelencia. Porque si yo pongo a Dios en primer lugar, ya el tiempo ya no importa. Ya Dios está en nuestras vidas. Y lo que queremos es hablar de Dios, es decirle al mundo que Dios es el único que salva, el único que sana, en que en Dios vas a encontrar la felicidad, la paz, la tranquilidad, porque muchos andan buscando en otro lugar lo que solo Dios puede dar. Y doy gracias a Dios por cada uno de los que han escrito en esta noche. Yo sé que la palabra se va a cumplir en esa familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguno entre vosotros, dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que ir y pedir oración muchas veces, ¿verdad? Tenemos que ungir a los enfermos y van a ser sanados de cualquier enfermedad. Es que en Dios todo es posible. Yo se lo he dicho siempre, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Así que yo le vengo a decir en esta noche, no importa la distancia, usted no me mire a mí ni la palabra, mire a Dios, porque Él es el que le va a sanar. La palabra es enviada y Dios hace el resto. Ya puede ser a Estados Unidos, a donde sea, Dios está ahí. Si tú lo invocas, Él está ahí. Si tú necesitas un milagro, Él está ahí para ayudarte. Él está ahí para transformarte. Y dice el hermano, así mientras me agaché sentí ese fuego que se llevaba el dolor. Cuando terminé de respirar sentí un aire fresco. Ese aire fresco es de nuestro Dios. Ese fuego divino es de nuestro Dios. Imagínense cómo Dios, ¿verdad?, puede aumentar la fe de una persona. Porque Dios es lo que quiere en este tiempo, aumentar la fe de muchos. Porque hay muchos que ya no creen en Dios, ni ponen su confianza en Dios, y por eso no buscan a Dios, porque creen que Dios ya no les escucha. Y mira, por eso me llama mucho la atención lo que Dios ha hecho con el hermano. Porque dice que se agachó, él creyó y se agachó. Dice, y sentí ese fuego que se llevaba el dolor. Es el fuego del Espíritu Santo, que quita toda dolencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien con malestares de oído, como sea, en el nombre de Jesús, muelas, lo que sea, Dios puede hacer un milagro. Es que para Dios no hay nada imposible, iglesia. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Dios es el Dios de lo imposible. Él es el que hace las cosas posibles. Y este es el año, imagínate, ese es el año de lo imposible posible. Y yo digo, Señor, qué palabra más tremenda la que tú nos diste, Señor. Que el año donde el hombre no puede hacer nada, pero sí tú lo puedes hacer. Tú puedes cambiar las circunstancias, tú puedes cambiar el dolor, tú puedes quitar todo lo que el enemigo te ha querido poner en este tiempo. ¿Sabe qué, amado hermano? En esta hora, cierre sus ojos ahí donde usted está y vamos a orar por los enfermos en esta noche. Los enfermos que están en el Catarino, los enfermos que están aquí, ¿verdad?, en el Leonardo, y donde quiera que estén los enfermos.
Vamos a enviar la palabra. Yo sé que en esta semana vamos a ver cosas grandes en esta semana. Yo no sé si usted lo cree en esta noche, pero Dios nos dice, ¿verdad?, que lo imposible es posible. Así que vamos a orar y cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a clamar en esta noche por nuestra nación Honduras. Vamos a orar por nuestra nación Honduras en esta hora. Crea solamente de lo que Dios va a hacer en el nombre de Jesús. Declaramos vida sobre aquellos que están enfermos, sobre nuestra nación Honduras. Miren, nuestra nación Honduras, declaramos que el poder de Dios se manifiesta en nuestra nación. Declaramos que el manto de sanidad viene a nuestra nación, el manto de Dios, la sanidad que por sus llagas nosotros fuimos curados. Declaramos la palabra que Él pagó un precio por usted y por mí. Declaramos la sanidad en los hospitales. Por muy difícil que sea la situación, en el nombre de Jesús, declaramos vida sobre los que les han declarado muerte. Declaramos esperanza donde ya no hay esperanza, en el nombre de Jesús. Y ordenamos a todo espíritu de muerte que se vaya de nuestra nación, porque no le pertenece a Jesucristo. Nuestra nación le pertenece a Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo creo y yo siento que Dios ama a Honduras. Dios ama a Honduras. Dios nos tiene en el hueco de su mano. Y dice la palabra que si Él nos tiene en el hueco de su mano, nadie nos podrá arrebatar. Y anulamos todo decreto, anulamos toda palabra que venga del hombre, anulamos toda maldición que quiera levantarse en contra de nuestra nación, anulamos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Todo lo que los médicos están declarando, todo lo que el presidente, lo que sea, está declarando en el nombre de Jesús, lo anulamos, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso. Creemos en aquel Dios que es el Dios del que todo lo puede. Él es el Dios soberano, Él es el Dios todopoderoso. Iglesia, en esta hora solo cree solamente. Cree solamente. Declaramos que en esta semana van a haber muchos que van a salir de los hospitales. Vamos a ver gente que va a salir de alta en el nombre de Jesús. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo vengo creyendo en esta hora. Yo lo creo y lo declaro en esta hora, que Dios va a hacer cosas grandes en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios ama al hombre. Dios ama. No importa lo que hayas hecho, pero si tú te arrepientes, Dios te ama, con amor eterno te ha amado. Así que yo declaro sanidad en el nombre de Jesús sobre los hospitales, Catarino, Leonardo, donde quiera los hospitales, porque no sé los nombres, pero en el nombre de Jesús Dios conoce la necesidad. Donde está la necesidad, ahí llega Jesucristo. Que Dios empiece a tocar a los médicos aún más, que puedan sentir la presencia de Dios, porque eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Que muchos que estaban dormidos se despierten, que muchos empiecen a creer en el poder de Dios. Hay muchos que dicen que aquí en este país la medicina no sirve, pero ¿sabe qué? ¿De qué se preocupa usted si usted tiene un Dios que es el Todopoderoso? ¿De qué se preocupa usted si Él es el médico de médicos por excelencia, el que no ha perdido ninguna batalla, toda la gana? Así que yo vengo creyendo en ese Dios poderoso en esta noche. Así que bendecimos nuestra nación, bendecimos a cada uno de ustedes y damos gracias a Dios en este tiempo. Dios le bendiga en esta hora. Yo declaro victoria en el nombre de Jesús. Victoria en el nombre de Jesús sobre Honduras. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Declaro victoria en el nombre de Jesús. Amén. Tu propósito en mi vida es bendecirme.